estudio, esta exposición de la palabra de Dios. Así que invito que abramos la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 3, y estaremos leyendo los versículos 6 hasta el 15. Qué bueno es el Señor que hemos llegado hasta este punto de la carta de Tesalonicenses. Estamos ya casi para concluir este hermoso estudio de estas cartas. Y me imagino yo que la otra semana nuestro hermano nos estará resumiendo todo lo que hemos aprendido, aleluya, porque son muchas cosas que hemos aprendido, pero confiamos en Dios que esta palabra no retornará vacía, sino que está haciendo la obra en nuestras vidas, aleluya. Y espero con la ayuda de Dios poder ser, aleluya, aprovechar bien el tiempo. No quiero gastarme más tiempo de lo necesario, sino quiero irme, aleluya, al enfoque de lo que Pablo quiere decir para nuestras vidas hoy en esta tarde. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo dice: Amén. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalalo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Vengamos a una palabra de oración. Padre amado, Dios eterno, gracias te damos a ti por esa oportunidad que nos concede a cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar, a los que han de escuchar este sermón. Padre Dios amado, pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra haga el efecto necesario en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, abre nuestras mentes, nuestros oídos, toca nuestro corazón, y que esta semilla sea una semilla, Padre, que crezca en un corazón fértil, Señor amado, listo, dispuesto, Señor amado, a recibirlo, Señor amado. Padre, pedimos, Señor, que no salgamos de este lugar sin recibir, Padre, lo que tú has, oh Jehová, dispuesto tu palabra que haga hoy en esta tarde. Padre, limpia, Señor, nuestros labios, nuestras mentes, y úsanos para ser portavoz de tu palabra. Gracias, Cristo Dios amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. Amén y amén. En el transcurso del estudio, aleluya, que hemos tenido en la segunda carta de Tesalonicenses, aleluya, Pablo ha venido, antes de llegar a este punto, ha venido tratando de diferentes temas, aleluya. Él trata, aleluya, de la venida de Cristo, gloria a Dios, para ser glorificado en sus santos. Él habla del rapto de la iglesia, él habla del día del Señor, incluso habla del anticristo y cómo será destruido al final. Él habla, aleluya, de la santificación, aleluya, pero vemos como luego de hablar de todas esas cosas, como de una manera él va a tierra y él habla, aleluya, sobre este tema del trabajo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros podemos decir que vivimos en una cultura que quizás tiene una perspectiva del trabajo muy equivocada o muy torcido. Por un lado, tenemos algunos que solo pasan trabajando, y ese es el enfoque de ellos, solo trabajar. Y por el otro lado, hay gentes que podemos decir que son perezosos, que son haraganes, que cuando se les menciona trabajar,
mejor que ni se le mencione. Porque eso lo tienen más lejos de la mente que ellos tienen. Pero por en medio, y diría yo que la mayoría de la población está ahí en medio, gloria a Dios, aleluya, la mayoría de la gente trabajan, porque sabemos que es necesario trabajar. Pero quizás la mayoría de la gente tiene un concepto del trabajo quizás equivocado. Supongo yo que algunos ven el trabajo como algo aburrido, algo que un mal necesario, por decirlo así. Gloria a Dios, aleluya. Y si le preguntamos a la gente que en vez de trabajar, ¿qué preferían estar haciendo? Me imagino yo que algunos dirían quizás pescar, quizás uno dirían ir al parque, a la playa, quizás ir de viaje a un lugar que no conoce, quizás ir jugando. Quizás la gente se inventa muchas cosas. Si le decimos, en vez de trabajar, ¿qué prefieres hacer? Pero diría yo que quizás pasaríamos toda esa lista hasta que encontramos a alguien que diga, trabajo para la gloria de Dios. En otras palabras, sé lo que estoy haciendo, sé el trabajo que yo estoy desempeñando, quizás ningún valor tenga en comparación al placer. Porque como les digo, quizás uno prefieren estar, incluso hasta dormido, en vez de ir a trabajar. Prefieren hacer tantas cosas que ir a trabajar. Y ven el trabajo como algo como arrastrando los pies, por decirlo así. Gloria a Dios, aleluya. Algunos piensan en el trabajo como algo pesado que tienen que hacer. Ya sea trabajando en la construcción, en la grama, quizás siendo chofer, quizás en la factoría, para los que están en casa, aleluya, algunos quizás dirán, eso no es trabajo, uno está en casa. Pero si le preguntan a las hermanas, sí es trabajo también. Algunos tienen que cuidar niños, y uno sabe con niños, es siempre un relajo, hacen una travesura tras otra, ensucian mucho, y uno hay que ir detrás de ellos limpiando. Gloria a Dios. Algunos piensan quizás el trabajo como en relación de ganar solamente dinero. Otros piensan el trabajo como una forma de poder satisfacer el ego. Como por decirlo, yo me he metido en esta compañía y me he elevado a una posición que tengo control de muchos aspectos de quizás de la vida de otros. Quizás otros piensan aleluya, el trabajo como una forma de poder satisfacer las ambiciones que uno tiene. Aleluya, para poder alcanzar, digamos que uno se mete en la compañía de, pongámosle Coca-Cola, y uno quiere ascender a la posición de ser presidente de todo. Alguna gente tiene esa ambición de ser, aleluya, de llegar a ese nivel tan alta. Gloria a Dios, aleluya. Otros piensan, aleluya, y digo yo que quizás no son muchos, piensan en el trabajo como una forma de poder servir a otros. Pongamos de ejemplo a los médicos, aleluya. Ellos que de una forma u otra están sirviendo al que está necesitado de salud. Gloria a Dios. Quizás hay muchas formas de poder ver el trabajo, pero supongo yo que, como le dije antes, si tuviéramos que resumirlo, quizás pasaría mucho tiempo antes que alguien diría, veo yo el trabajo de una forma de poder honrar a Dios. A pesar de lo que la mayoría de la gente puede pensar o sentir, el trabajo es una de las cosas más honrables, aleluya, y nobles que un cristiano puede hacer. Y si me permiten, este momento le quiero explicar el por qué. Gloria a Dios, aleluya. Y quizás pasaremos esta sección, pasaremos un poquito más tiempo en esta sección y después veremos, aleluya, las razones por qué trabajar. Así que le pido un poco de paciencia. Gloria a Dios. En el principio, si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, en su verso 19, justo después de la caída, Dios le dice al hombre que es necesario que trabaje. Gloria a Dios, aleluya. Por otra parte de las Escrituras, vemos que las Escrituras nos dicen mucho sobre los perezosos. Allá en Proverbios nos dice que la mano negligente empobrece,
También nos dice que el alma perezoso desea y nada alcanza. También dice que el perezoso no ara a causa del invierno, pérdida, pues, en la siega y no hallará. También dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y en Proverbios 24, la persona perezosa dice, un poco de sueño, cabeceando un poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, y como resultado es indigente. Nuestra cultura, aleluya, en que la vivimos hoy, es egoísta y, por decirlo así, se va a lo material. Podemos llamarlo materialistas. Gloria a Dios, aleluya. Y tienen una visión equivocada de lo que es el trabajo. Gloria a Dios. Entonces la pregunta sería, para nosotros, ¿cuál debe ser la visión adecuada del trabajo? O, por decirlo así, ¿cómo debemos de entender el trabajo a respecto de ser un cristiano? A lo largo de la historia, vemos que los judíos veían el trabajo como algo secular, como algo, por decirlo así, algo secundario, como de segunda clase, y veían las cosas espirituales y las cosas de la mente y las cosas del intelecto como algo de primera clase. Pero quizás diría yo que esa no es una buena visión del trabajo, ¿verdad? Asumir que pasar tiempo trabajando la ley de Dios, de alguna manera lo hacía mejor que otro que quizás lavaba platos o que andaba ahí en el campo, aleluya, cosechando. Martín Lutero dijo en una ocasión que no hay absolutamente ninguna diferencia ante Dios, aunque pueda verlo ante los hombres, entre quien predica la palabra de Dios y quien lava los platos. No hay tal cosa, dijo, como lo sagrado y lo secular en términos de empleo. Entendemos la indiferencia entre predicar y lavar plato en lo que afecta a los hombres, pero en términos de servicio ante Dios no hay diferencia, porque uno podría predicar la palabra de Dios desde un motivo impuro. Y Dios estaría disgusto con esa persona. Y uno podría lavar platos con un motivo de glorificar a Dios y Dios estaría muy contento con esa persona. Vayamos a todos al libro de Eclesiastés. Gloria a Dios. Eclesiastés, su capítulo 1 y su versículo 3. Aquí este libro de Eclesiastés tenemos al predicador, al escritor, evaluando la vida desde un punto de vista humano. Él mira la vida, mira el trabajo como lo que hace cualquiera que vive, porque el trabajo es una realidad para nosotros. Y encontramos una serie de preguntas que el escritor escribe. Aquí en capítulo 1, en su verso 3, él dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La pregunta es, ¿por qué trabajar? ¿Qué ventaja tiene el trabajo? Tenemos todo este trabajo que hacer, es quizás constante, es duro, pero él hace la pregunta, ¿de qué nos beneficias a nosotros? Si vamos al capítulo 2 y el versículo 22, él dice, ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué produce realmente el trabajo? ¿Y de qué beneficio es? En el capítulo 3, él hace otra pregunta, en el versículo 9, y él dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja? De aquello que se afana. Y encontramos, aleluya, si me acompaña al capítulo 5, en su versículo 16, dice, este también es un gran mal. Y como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿De qué sirve el trabajo? El escritor de Eclesiastés está haciendo una pregunta que quizás de una manera u otra, quizás tal vez no hemos preguntado nosotros mismos. ¿De qué sirve el trabajo? ¿Cuál es el final del trabajo? ¿Qué función tiene? ¿Qué valor tendrá el trabajo? Esa pregunta, aleluya, muestra, aleluya, quizás una perspectiva equivocada del trabajo. Pero
veremos, aleluya, y acompáñame al capítulo 2, vemos cómo Él responde a estas preguntas. El capítulo 2, en su versículo 11, Él dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. En otra palabra, que era algo que no podía tocar ni capturar. Así que dice que el trabajo era sin beneficio, no producía nada, no lograba nada. En el mismo capítulo, ahí en el versículo 18, Él dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Él decía que él aborrecía la idea de todo este trabajo y todo lo que había hecho, y de alguna manera iba a obtener otro el beneficio de ella. En su versículo 22, él escribe, gloria a Dios, aleluya, él hizo la pregunta, y en el versículo 23, él se contesta a sí mismo diciendo: porque todos sus días no son sino dolores, y su trabajo molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. O sea que está diciendo que no basta que yo trabaje todo el día, sino que ya en la noche, al acostarme, sigo pensando en el trabajo. Y tiene verdad, porque a mí me ha sucedido que estoy pensando ahí, me mandan el mensaje: tienes que ir a tal lugar. Estoy ahí pensando: ¿cómo hago? ¿A qué hora me voy? ¿Por qué ruta tomo? ¿Será que tengo que llevar un yaque para la lluvia? O sea que uno comienza a pensar en esas cosas, aleluya. Y el escritor dice, aleluya, gloria a Dios, que aún de noche su corazón no reposa. Y al final dice que también todo esto es vanidad. En el capítulo 4, en su versículo 4, él dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En la sociedad que vivimos tenemos un mercado capitalista, creo yo que se dice, o un mercado competitivo que nos hace, aleluya, enfrentar la persona cada uno delante del otro. Por ejemplo, podemos tomar, quizás solo aquí en esta área, hay muchos grameros que tienen compañías, y cada uno están compitiendo en que quizás yo le doy un precio más barato o le hago mejor calidad de trabajo, y cada uno está compitiendo por el mismo trabajo, aleluya. Dice más adelante: el necio cruza sus manos y come su misma carne. Mas vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En otras palabras, ¿quién quiere trabajar cuando puede descansar? No sé si se ha puesto a pensar eso. ¿Quién quiere trabajar cuando uno puede descansar? Parece que el descanso es mucho más deseable que el trabajo. El versículo 7 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Solo para mostrar, aleluya, más adelante en el versículo 8, cuán inútil era el trabajo, él habla de un hombre. El versículo 8, que dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También eso es vanidad y duro trabajo. Es decir que aún los que no están casados, aleluya, los solteros, aleluya, los jóvenes, tienen que trabajar para poder cumplir las necesidades de la vida. Que puede decir que ninguno de nosotros somos exentos del trabajo. De hecho, aleluya, el escritor dice que sus ojos no están satisfechos con las riquezas. Aleluya. ¿Y cuánto podemos relacionar nosotros mismos con eso? Que nos dan el cheque al final de la semana y no quedamos satisfechos con eso, sino que queremos más.
y siempre buscamos una forma de ganar más. El pensamiento es que el trabajo se entrepone en el camino del placer. Se puede pensar que el trabajo no es placer, el trabajo no es divertido, no es agradable, no satisface, no nos detiene el camino de poder descansar o deleitarnos en el placer. Así que vemos como el escritor describe a alguien pobre que no tiene dependes, que no está casado, que no tiene hijo, no tiene pariente y tiene que trabajar continuamente y parece que nunca está satisfecho con sus riquezas. Y la pregunta sigue apareciendo: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando? Todo ese trabajo no hace más que privarme del placer. En otra manera, ¿qué manera de vivir? El capítulo 5, si me acompaña, aleluya, en los versículos 15 y 16, dice que como sale del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en sus manos. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Termina preguntando. El punto es que no nos llevamos nada de lo que nosotros ganamos en esta tierra. Es interesante lo que hicieron los egipcios, aleluya, al construir las pirámides, creo yo que así es la palabra, que pensando que en su muerte iban a ser enterrados con todas sus posesiones. Aún vi yo que metían sus sirvientes ahí también, para que se lo llevaran con ellos. Pero, como nos dice la Escritura, del polvo venimos y al polvo regresaremos. Y nada de lo que nosotros alcanzamos en este mundo nos llevaremos con nosotros. Todo se quedará atrás. Y como dice nuestro hermano, lo aprovechará otro. Esa casa, ese carro que usted tiene, ya cuando dejemos de ser, otro lo va a aprovechar. Sí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué punto de vista tiene el escritor de Eclesiastés? Aleluya. Un punto de vista, digo yo, que muy mundano. Gloria a Dios. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuál es la ventaja de poder trabajar? El capítulo 6 y su versículo 7 de Eclesiastés dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Se lo come todo, por decirlo así. Sin embargo, su deseo no se sacia. Trabaja de día para poder comer y mañana va a tener el mismo hambre. Gloria a Dios. Parece que el trabajo no tiene ningún sentido. Pero el escritor, aleluya, sabe que ese no es el fin de la discusión. No podemos vivir nosotros una vida si vemos el trabajo de esta manera. Miren el capítulo 2 y su versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Vieron eso? Todo esto es de la mano de Dios. Ahí está la clave. Es un regalo de Dios. Debemos ver el trabajo como un don de Dios. En el capítulo 3, en su versículo 13, miren lo que dice. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su labor. Ahí está. Dice que es un don de Dios. Capítulo 5, en su verso 19, dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Aleluya.
vemos, como dice el escritor de Eclesiastés, todo esto es don de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 20 dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios llenará de alegría el corazón. Lo que el escritor quiere decir, aleluya, es que el trabajo se debe considerar como un don de Dios. No se trata de, quizás, como lo pensaban los judíos, de un trabajo secundario, de segunda clase, que solo sirve para quizás hacer cosas mundanas. En sí mismo, podemos ver, como dice el escritor, es un don de Dios. Entonces podemos preguntar, ¿en qué sentido es el trabajo un don de Dios? Bueno, primero, es un medio de poder glorificar a Dios. Cuando trabajamos con la mente que Dios nos ha dado cada uno de nosotros, ¿quién hizo nuestra mente? Dios. ¿Quién nos dio la inteligencia? Fue Dios. ¿Quién nos dio la capacidad de poder pensar? Aleluya. Si uno está trabajando como cajero, uno necesita usar la mente. Tiene que usar la matemática a veces. ¿Quién proveyó todo eso? Fue Dios. Él dio la sabiduría. Él dio la inteligencia al hombre. Si trabajamos, aleluya, dirigiendo a personas en el trabajo, diciéndole, tenés que hacer esto, te voy a mandar a hacer otro. ¿Qué es lo que usa uno? Uno usa la voz que Dios le dio. De esa manera estamos glorificando a Dios. Cuando usamos las manos para quizás mover cosas pesadas, cuando usamos la fuerza de los músculos para poder levantar cosas pesadas y pasarlo para otro lado, ¿quién nos dio la fuerza? ¿Quién nos dio las manos? ¿Fue Dios? Nosotros mismos no lo hicimos. Cuando alguien, pongamos un doctor o un dentista, que con un toque suave está ahí maniobrando en la vida del que está delante de ellos, ¿quién le dio la capacidad de poder hacer eso? Eso fue Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si una flor muestra la gloria de Dios, ¿cuánto más un hombre y una mujer de Dios muestra la magnificencia de Dios? El trabajo, pues, podemos ver que es un don de Dios, en que podemos glorificar a Dios y demostrar la maravilla que Él ha hecho, el genio de Dios, en nuestro propio cuerpo, mente y alma. Segundo lugar, el don de Dios. El trabajo es un don de Dios porque es un medio de dar valor o sentido a la vida. Todos conocemos el sentir, aleluya, de haber logrado algo. Al estudiante que se gradúa del high school o que va al colegio y se gradúa con su bachillerato, aleluya, o un diploma, aleluya, sabe que cuando uno logra eso, siente una satisfacción en el alma. O podemos decir, aleluya, como el día de ayer, cuando estuvimos aquí, fue un logro. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos el esfuerzo. ¿Y cómo lo podemos sentir? Agradecido con Dios. Podemos sentirnos satisfechos porque sabemos que hicimos un buen trabajo para que los hermanos que estuvieron aquí salgan satisfechos y gozosos. Y digan, wow, qué hermoso servicio tuvimos el día de ayer. Hay otra tercera razón por qué el trabajo es un don de Dios. Y es porque nos previene de ser perezosos, o por decirlo así en nuestro lenguaje, de ser haraganes. Nos previene de ser haraganes. El trabajo, ¿qué es lo que hace? Nos mantiene a cada uno de nosotros ocupado. Gloria a Dios. Nos ocupa en quizás tareas, aleluya, de usar la mente o las manos, o de caminar de aquí para allá. Pero de una forma u otra, el trabajo siempre nos mantiene ocupado. Gloria a Dios, aleluya. Y no solo eso, sino que nos da el trabajo como de una forma de poder ganar riquezas, de poder ganar dinero. En el tiempo de antes, uno trabajaba con el sudor de su frente para poder ganar la comida diaria. Hoy en día, nosotros quizás no estamos en el campo, estamos haciendo, algunos manejando camiones, trabajando en la factoría, afuera en la construcción. De ser de la manera, al final de la semana nos dan un cheque. Pero con ese cheque que nos dan, con eso podemos suplir todas las necesidades de nosotros. La comida, la ropa,
la gasolina para el auto, el seguro, en fin, cuántas cosas no puede proveer, aleluya. Los recursos que Dios nos da. Por medio del trabajo, Él nos da toda la cosa, comida, bebida, casa, hogar, la ropa que nosotros usamos, y quizás uno tiene más de la cuenta, pero Dios ha provisto, aleluya. Pero Él nos ha dado el trabajo como medio de poder conseguir todas esas cosas. Gloria, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Por último, podemos ver que el trabajo es un don de Dios porque es un medio de poder servir a la humanidad. Desde la persona que echa gasolina hasta al que está operando la gasolinera, al mecánico que trabaja en el carro para que ese carro funcione, al que inventó el carro para que la persona lo use, de ir de aquí para allá, todas esas personas contribuyen a la persona para que fueron hechas ese carro. Su labor, aleluya, o lo que obtienen en el carro, aleluya, pueden cumplir las tareas diarias, de ir de aquí para allá, ir a las citas, ir al trabajo. Podemos decir que para que tengan la habilidad de poder ver a sus familiares, aleluya, que vayan donde necesitan ir. Asimismo, como las personas que construyen las carreteras, la misma persona que lo pavimentan, como quienes pintan las señales y ponen las luces ahí, todos ellos desempeñan una función necesaria en nuestra sociedad. Los que trabajan en la bodega para poder piquear la cosa necesaria para enviarlo a las tiendas, al camionero que lleva ese producto a esos lugares, es un servicio esencial para la humanidad. Por el otro lado, podemos ver que los médicos, el servicio que ellos proveen para la salud física nuestra, hasta los que están en los restaurantes sirviendo comida o lavando platos, hasta los que venden quizás comida en los mercados, todos contribuyen, aleluya, en poder decir, satisfacer nuestras necesidades básicas. Los maestros que enseñan en la escuela, hasta que cortan la grama, proveen un servicio, aleluya, que mejora la calidad de nuestra vida. Si uno pone a pensar, los hermanos que hicieron esto, lo que construyeron esa silla hermosa que Dios ha provisto, lo que hicieron las luces, lo que pusieron la electricidad en este lugar. O sea que todo aspecto, gloria a Dios, mejora nuestra calidad de vida. Todo esto es para la gloria de Dios. No sé si usted lo ha puesto a pensar de esa manera. Si nosotros lo ponemos a pensar a profundidad, va hasta quizás hasta lo más pequeño que Dios ha hecho. El átomo. No sé cómo se dice en español. El átomo. Una cosa que el ojo no puede ver, pero que sostiene todas las cosas. Hasta un Dios está trabajando en eso. Interesante la palabra de Dios, aleluya. El trabajo no solo es un mandato de Dios, sino no solo es un don de Dios, sino que también es un mandato de Dios. No sé si, me imagino que todos lo sabemos, los 10 mandamientos, aleluya. Allá en Éxodo capítulo 20, Él dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y a nosotros nos gusta hacer, aleluya, hincapié en el día de reposo, de poder descansar. Pero rara vez se oye escuchar de la persona hablar los 6 días de trabajo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Aquí en los Estados Unidos, muchos trabajan 5 días, hasta a veces trabajan los 6 días. Para los que trabajan los 5 días, trabajan de lunes a viernes. Y cuando llega sábado, aunque no está en el trabajo, pero sigue trabajando. ¿De qué forma? Quizás limpiando la casa, haciendo las compras, haciendo los mandados, haciendo lo necesario que uno no pudo hacer durante la semana. Gloria a Dios, aleluya. Es interesante como Dios dice, 6 días trabajarás. Está
en la misma lista que pone no adulterarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, está en esa misma lista. ¿Lo debemos, por decirlo así, tomarlo de menos, ese mandamiento? No creo yo. Él mandó 6 días trabajarás. Y quizás no pasa por alto eso de trabajar. Pero Dios lo manda. Está en una lista bastante serio. Dios, aleluya, no solamente nos da eso, sino que Él también nos da el ejemplo de trabajo. ¿Por qué? Porque Él está trabajando. Él está trabajando en la creación. Él está trabajando, controlando y sosteniendo todas las cosas que nosotros vemos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Gloria a Dios, aleluya. Vemos como de igual manera Jesús también es un trabajador. Allá en Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y allá en Juan 5:17, Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que sigue trabajando. Gloria a Dios, aleluya. Podemos decir que Él sigue trabajando también en nuestros corazones, redimiéndonos, limpiándonos de toda maldad. Él está hoy en esta hora edificando su iglesia. Él está trabajando. Él está preparando, como dijo Él, un lugar allá en el cielo. Para que donde Él esté, nosotros también podemos estar ahí. Él sigue trabajando. No podemos tener nosotros una visión baja del trabajo. Ahora alguien podrá decirme, ¿no es un trabajo el resultado de la maldición? ¿No es el trabajo una maldición, pues, que le fue dado al hombre? Bueno, allá en Génesis capítulo 3, en su versículo 17, a Adán Dios le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, no comerás de él. En otra palabra, te dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás con ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Algunos quizás leerán esto y dirán, bueno, parece que la fatiga y el sudor del trabajo son resultado de una tierra maldita. Y por tanto el trabajo tiene que ser producto de la maldición. Pero ese está lejos de la verdad. Porque si uno va un capítulo antes, en el capítulo 2 de Génesis, versículo 15, antes de la caída, dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea que está diciendo que tenía que trabajar antes que viniera la maldición. Eso es trabajar. Gloria a Dios, aleluya. Dios diseñó al hombre para cuidar el jardín, para labrarlo, para poder guardarlo. Y no solamente eso, sino que sacarle provecho, cosechar de los frutos que iba a dar, de poder disfrutar de ese jardín. Entonces, aleluya, vemos cómo la caída no trajo el trabajo, aleluya, sino que fue antes de la caída. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Allá en Génesis capítulo 2, en su verso 15, dice, aleluya, que el trabajo tenía que consistir en cultivar, atender, cuidar, aleluya, hacer florecer la tierra, y que la imagen de Dios en el hombre era lo que sería un trabajador como un Dios que es un trabajador también. Así que el trabajo no fue iniciado por la caída, solo fue maldecido. El trabajo siempre ha existido. Solo que después de la caída fue maldito el trabajo. Eso es lo que sucedió. Podemos decir ahorita que cuando las mujeres tienen un hijo, pasan por un dolor tremendo. Pero, ¿será que antes de la caída no iban a tener hijos? Yo digo que sí iban a tener. Pero, me imagino yo que no lo iban a tener con el dolor, como que con hoy lo tienen. Hoy tienen dolor por causa de la maldición. Pero antes, me imagino yo, que no lo iban a tener con dolor.
Así como el trabajo, aleluya, hoy para nosotros es un dolor, quizás antes no hubiera sido un dolor para nosotros, no hubiera sido una fatiga para nosotros. Pero sigue habiendo un beneficio en ello. Aún, si usted se fija, aún con el dolor, la mujer que tiene el hijo es una alegría. Interesante, cuando mi esposa tuvo nuestro primer hijo, yo vi ¿cómo puedo decirlo así? El rostro de ella, aleluya, en el dolor que ella sentía cuando ya a punto de salir nuestro primer hijo iba a venir. Pero después que salió, lloró, no porque ya pasó el dolor, sino porque con alegría vio el hijo en su mano. Es una bendición. Aún con el dolor, un bebé es una alegría. Aún con el dolor, el producto del trabajo puede ser también una alegría para nosotros. Aleluya. Y Pablo allá escribe en Efesios y también en Colosenses que el trabajo de nosotros no tenemos que hacerlo como para el hombre. ¿Para quién se le hace? Para Dios. Se hace como para el Señor. Que sí, el jefe está aquí viendo nuestro trabajo, pero no lo estamos haciendo para agradecer a Él o para que Él vea que, wow, hey, Brian, buen trabajo. No, lo hacemos como para el Señor. Porque es el Señor el que nos está dando esa habilidad, es el Señor que nos está mirando a todo momento. Él ve. Entonces, con decir todo esto, espero que hayamos entendido hasta este punto lo que hemos venido diciendo. Porque si no, podemos regresar de nuevo y repasar mucho más, aleluya. Porque hay mucho que sacar. Pero si nosotros entendemos, aleluya, podemos ir a la porción que nosotros hemos leído, en 2 Tesalonicenses, aleluya, y podemos entender hoy la razón por qué Pablo le escribe a los tesalonicenses, aleluya. Y Pablo, aleluya, le dice a ellos, tienen que trabajar, es necesario trabajar. Por eso explícitamente en esta porción dice, y aún lo que pusieron aquí el título, el deber de trabajar. Gloria a Dios, aleluya. Es un deber, aleluya. Y vemos que en la primera carta de Tesalonicenses, allá en el capítulo 4, Pablo les recuerda de nuevo, aleluya, que es necesario que ellos trabajen, que no estén ociosos. Aleluya. Dice que para que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo parece que se puso duro con estas personas. Aleluya. Y podemos decir, ¿por qué? ¿Por qué se puso duro con ellos? Porque en la sociedad que vivían los tesalonicenses era un mundo, aleluya, que veían el trabajo como algo secundario, como algo de segunda clase. No veían el trabajo como algo espiritual o que se usaba con la mente. No, ellos lo veían como algo debajo de ellos. Es por eso que si nosotros vemos, ellos tenían esclavos. Y en esa sociedad habían miles de esclavos. Esclavos que hacían todo lo trabajo que ellos no se atrevían a hacer. Lavar los platos, lavar ropas, aleluya, quizás atender los jardines, todas esas cosas, aleluya, ellos no lo hacían porque lo veían como segunda clase. Gloria a Dios, aleluya. Pero Pablo le recuerda a ellos y le dice una y otra vez y tercera vez y le sigue diciendo, aleluya, que era necesario que ellos trabajaran. Gloria a Dios, aleluya. Así que aquí podemos ver, aleluya, 6 cosas. 6 cosas, aleluya, o podemos decir 6 motivaciones por el que trabajar. ¿Por qué razón trabajar? 6 motivaciones que Pablo nos dará a nosotros hoy en esta tarde. Razones por qué es necesario trabajar. ¿Por qué nos va a motivar a poder trabajar? Y la primera es separación. Vemos en el versículo 6 que él dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis
de nosotros. Pablo aquí no está sugiriendo algo, sino que él está dando un orden. Él está dando un mandato. No es bastante, aleluya. Y la cosa es que él no basa ese orden en su autoridad, sino que basa esa autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque en su nombre lleva todo ese peso de autoridad. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y él dice, por el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vemos que la primera cosa que va a estimular a la persona a querer trabajar es que sean apartados de la comunión. Cuando alguien es separado, aleluya, Pablo dice que eso va, aleluya, a estimular a que ellos busquen el trabajar. Otra versión dice que se mantengan apartados. La idea es alejarse, mantener lejos, hacerles saber que hay un precio por ser perezosos, por la, poder decir, indolencia, aleluya, que ellos están haciendo, y el precio es que pierdan la comunión con los hermanos. No hay excusa válida para que una persona capaz y tenga las oportunidades no trabaje. Entendemos de aquellos que quizás tienen deshabilidades. Hay personas que sí, no pueden trabajar. Hay personas que se les hace físicamente imposible que ellos trabajen. Pero ¿cuántas personas, aleluya, tienen la capacidad, tienen la oportunidad de poder trabajar y no lo hacen? Pablo dice, aléjense de ellos. Pablo dice, apártense de ellos. Gloria a Dios, aleluya. En el contexto, aleluya, allá en Mateo 18, es el tercer paso de la disciplina que Jesús nos muestra ahí. El primer paso es confrontar al hermano personalmente. El segundo es confrontarlo ¿con qué? Con 2 o 3 testigos. Y si aún no quiere escuchar, ¿qué es lo que dice? Dice, decírselo a la iglesia. Y hay que sacar ese pecado delante de todos. Los que se niegan a trabajar, Pablo dice que andan desordenadamente. Él describe que lo que significa andar desordenadamente más adelante en no trabajar en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno, metiéndose en la vida de las otras personas, por decirlo así. Pablo le enseña que si negaban ellos a trabajar, eran ellos culpables de rechazar la palabra de Dios. Pablo está diciendo, córtalos, aléjase de ellos, hazles sentir el dolor del aislamiento si van ellos a continuar con ese pecado. Segunda cosa, ejemplo. En segundo lugar, aleluya, podemos ver el ejemplo. En los versículos 7 a 9 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo era un ejemplo para imitar porque él imitaba al Señor Jesucristo. Él soportaba, vemos, los sufrimientos. Él era humilde, aleluya. Él mostraba amabilidad, aleluya, hacia todos los hermanos. Él mostraba afecto. Él mostraba la santidad que había en él, el ejemplo de oración. Y vemos que como todos los tesalonicenses, aleluya, habían tomado ese ejemplo. Pero un ejemplo que no quisieron tomar era el ejemplo de trabajo. Así como, aleluya, ellos tomaron todo ese ejemplo de Pablo, de cómo se conducía, cómo se comportaba, su vida de oración. Ellos también necesitaban imitar el ejemplo de trabajo que él le había dado a ellos. Pablo dice a los tesalonicenses que ellos conocían a primera mano cómo se comportaron entre ellos. ¿Cómo se comportaron? Ellos trabajaron. Dice el libro de Hechos que Pablo hacía tiendas. Aleluya, era el oficio de él. Aleluya. Y dice que él no comía el pan de balde. Él no comía el pan así de nadie, sino que él trabajaba.
dando ¿qué? Ejemplo a los hermanos que sí, el Pablo era una persona, aleluya, muy estudiada. Él enseñaba en la iglesia, él predicaba la verdad, él enseñaba el evangelio de Dios. Pero no solo por eso iban a tomar el ejemplo de poder no trabajar, como muchos hacen hoy en día. Solo prefieren, aleluya, quizás decir, voy a tal lugar, pero denme un poquito para predicar allá en el mundo. No. Pablo, a pesar que hacía eso y predicaba la palabra de Dios, él con sus acciones y el ejemplo, él trabajaba también. ¿Para qué? Para que no dijeran ellos también que, porque Pablo anda ahí predicando y no trabaja, pues yo también puedo hacer lo mismo, tomarlo un ejemplo de él. No, él trabajaba para su propio sustento. Gloria a Dios, aleluya. Dice allá, aleluya, en la segunda parte del versículo 8, dice que trabajábamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho. Y Pablo sí lo tenía, él tenía el derecho. Primero de Corintios en capítulo 9, dice que a los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. Primero de Timoteo capítulo 5 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente a los que trabajan y predican en enseñar. Gálatas 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruyó. Pero Pablo dice, no porque tuviésemos derecho, él tenía el derecho, como dice la Escritura, sino por dar ejemplo a ellos. ¿Para qué? Para que lo imitara a Pablo, en el término del trabajo también. Ellos necesitaban, aleluya, un modelo para poder cambiar las perspectivas de ellos. Porque en medio, como ya hemos dicho, en esa sociedad, aleluya, viene el trabajo como algo secundario. Y la cosa del Señor, la Biblia, eso es lo que hacían los escribas. Ellos se enfocaban en la palabra. Ellos solo eso hacían. Y esperaban que el pueblo judío lo mantuvieran a ellos. Pero Pablo dice, yo no aproveché de eso, sino que yo trabajé para dar ejemplo a ustedes. Tercera razón por la cual nos puede motivar, aleluya, a trabajar, es la supervivencia. Dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Qué fuerte la palabra. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Aleluya. Pablo le está recordando a ellos lo que él ya le venía de hacia atrás enseñando. Cuando él estuvo con ellos en la primera carta, aleluya, que le escribió, aleluya, él le sigue recordando. Cuando Pablo estuvo con ellos, él se lo decía todo el tiempo, que si nadie quiere trabajar, pues, que no coma. Que no coma. Así de sencillo. La ignorancia, aleluya, de los tesalonicenses no era el problema. Ellos ya lo sabían. Pablo se lo había dicho una y otra vez, aleluya. Él escribió sobre eso allá en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. El argumento de él es simple. Si la persona tiene suficiente hambre, va a buscar la manera de poder trabajar para esa comida. Imagínense, ¿qué es lo que no hace el hambre en uno? Hasta el que es perezoso, estando en el sofá, se levanta para buscar comida en la refri. Es que sí tiene. O sea que, de una manera, el ser humano no busca la manera de morirse de hambre. Siempre va a buscar la manera de poder comer algo. Siempre va a buscar la manera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Si no quiere trabajar, que no coma. ¿Y acaso alguien se va a morir de hambre? Si tiene la capacidad de hacer eso, no. Entonces, que trabaje esa persona. Gloria a Dios. Allá en Proverbios, capítulo 16, en su versículo 26, dice, capítulo 16, versículo 26 dice, el alma que trabaje, trabaja para sí, porque su boca lo estimula.
Nuestro hermano dice, aleluya, unos comen para vivir y otros viven para comer. Ayúdalo, Señor. ¿Qué verdad es eso? Aleluya. Los que tienen la oportunidad y la capacidad de poder trabajar, aleluya, que lo hagan para que ellos puedan comer. De hecho, el apóstol Pablo dijo que si alguno no provee, no solo para sí mismo, sino para la familia, es peor que un incrédulo. Porque incluso los incrédulos trabajan para proveer a su propia familia. Hasta aún ellos trabajan. Y él está diciendo a los tesalonicenses, si ellos, que son incrédulos, trabajan para su familia, ¿cuánto no más ustedes? Que deben de ser ejemplo, aleluya, a la sociedad en la que están viviendo. Nosotros, como dice la Escritura, somos carta leída. Así que no debemos, aleluya, tomar el ejemplo de estos que no querían trabajar. Es necesario trabajar, aleluya. Hay que decir otra vez que Pablo se está dirigiendo a los que tienen la capacidad de trabajar y que tienen la oportunidad de trabajar. A eso le está diciendo que trabajen. Y entendemos, aleluya, aquellos que tienen quizás dificultades, disabilidades, que no pueden. A eso sí le entendemos nosotros, aleluya. Pero aquellos que están capacitados, vayan a trabajar, aleluya. Y si no trabajan, y si no quieren trabajar, pues que no coman. Qué fuerte la palabra de Dios. La otra razón, aleluya, de motivarnos a trabajar es la armonía. La primera parte del versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y este es el mismo término que usa, aleluya, allá en versículo 6, que se traduce a la palabra indisciplinados. Ellos simplemente eran indisciplinados, no tenían su vida en orden, no estaban trabajando ellos. La otra parte del versículo 11 dice, no trabajando en nada, sino, ¿qué hacían ellos? Se entremetían en la vida de lo ajeno. No estaban ocupados, por eso decimos, aleluya, que el trabajo es para nosotros un don de Dios porque nos mantiene ocupado. ¿Por qué? Porque de esa manera no lo volvemos nosotros ociosos. De esa manera, uno que no trabaja, ¿qué está haciendo todo el día? Nada. Y cuando no está haciendo nada, pues busca la manera de andar por ahí. Y a estos hermanos de Tesalonicenses, ¿qué es lo que estaban haciendo? Metiéndose en lo ajeno, en la vida de la otra persona, en vez de ocuparse en sí mismo y buscar el pan diario de sí mismo. Dice que no trabajaba en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dice Pablo, a los tales mandamos y exhortamos amablemente por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Esa es la idea de estar el Señor de Jesucristo, aleluya. Es la unidad que todos nosotros estamos unidos en Él. Todos nosotros estamos unidos en Él. Gloria a aleluya. Y Pablo le dice a estos hermanos, dejen, ya paren de estar metiéndose en la vida de lo ajeno, de su prójimo. Dejen de estar haciendo eso y pónganse a trabajar. Le dice, vayan a trabajar, cierren su boca y coman de ese pan. Y parece que todo esto forma parte del plan de Dios, aleluya. Y como nosotros trabajamos, aleluya, nuestro trabajo también afecta nuestro testimonio de nosotros, aleluya. Me imagino que no solo soy yo, sino que cada uno de nosotros conocemos a alguien en nuestro trabajo que quizás es áspero para hablar, quizás, aleluya, se comporta de una manera que quizás nosotros vemos eso y decimos, yo no me puedo comportar de esa manera. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede hablar malas palabras, no puede hablar, aleluya, mal contra su prójimo,
Aleluya. Porque muchos de ellos dicen, ay, ese me cae mal, ese no sabe cómo trabajar, ese anda aquí y lo hace todo mal. Pero en vez de ayudarlo, ¿qué es lo que hace? Lo critican. Nosotros tenemos que ser ejemplos en el trabajo. Ser ejemplos, aleluya, y dar testimonio que nosotros sí somos cristianos, no somos como ellos. Y de esa manera, por nuestro testimonio, ellos pueden ver que sí, hay un Dios que sí puede cambiar. Hay un Dios que cambia los corazones. Aquel hombre que antes hacía tales cosas, ya no lo hace. Y dicen, ¿por qué no lo hace? Oh, porque va a la iglesia, porque tiene a Cristo en su corazón. Es nuestro testimonio que van a ver ellos, aleluya. Y vemos como estos hermanos no estaban haciendo eso. No estaban dando testimonio, aleluya, de eso. ¿Y qué es lo que hacían? Se metían en la vida de la otra persona. Pablo dice, mandamos y exhortamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente y coman su propio pan. O sea que trabajen calmado, calladitos. Y de ese trabajo, que coman. Así de sencillo. Luego en el versículo 13, aleluya, él dice una palabra, no para los que no están trabajando, sino para el resto de la congregación que sí están trabajando. Y dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y el peligro aquí era que quizás estos hermanos se cansaban, aleluya, de estos hermanos que eran perezosos, que eran haraganes. Y el problema era que tal vez por tanto tiempo que pasaría con ellos y que se metían en lo de ellos y que tanto que ellos proveían para ellos, se volvieran indiferentes a lo que en verdad tenían necesidad. Así que él está diciendo, miren, no se cansen de hacer el bien, lo que realmente es bueno. Supongo yo que estaba, aleluya, algunos cansados de cuidar a estos que no querían trabajar, de proveerle a ellos. Pero Pablo dice, no se cansen de hacer el bien, porque tarde o temprano vienen personas que sí en verdad tienen necesidad, que están batallando, aleluya, quizás financieramente, quizás en proveer para su propia mesa. Van a venir gentes. Y él le dice, yo sé que estos están haciendo esto, pero ustedes no se cansen de hacer el bien. No se cansen. Lucas, aleluya, capítulo 14, en su versículo 12, Jesús dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tu amigo, ni a tu hermano, ni a tu pariente, ni al vecino rico. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Y qué dice Jesús? Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En el capítulo 20, versículo 35 de Hechos, Pablo dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La recomendación era que aquellos sin empleo deberían empezar a trabajar y que toda la congregación debería cuidar a quienes estuvieran en necesidad genuina. Gloria a Dios. La quinta razón, aleluya, de la motivación de poder nosotros trabajar es vergüenza. Gloria a Dios, aleluya. Miren el versículo 14. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos, y por medio de esta carta, a este señálalo. Y no os juntéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence. Él le dijo una y otra vez cuando él estaba ahí. Le repetí la misma cosa de Pablo a los tesalonicenses. Y ahora le dice otra vez, si esta gente no quiere obedecer esta instrucción de que le estamos dando, tome nota especial de esa persona.
con el propósito de poder no asociarse con ellos. Le está diciendo, manténgase alejado de ellos, no se mezcle con ellos. Gloria a Dios, aleluya. Este sigue diciendo que es como el tercer paso de la disciplina, aleluya, que hablamos antes. Que lo están aislando, aleluya. Pero el aislamiento es mantenerlo a la distancia. Gloria a Dios, aleluya. La palabra avergüenza lleva la idea que lo está aislando de la comunidad, en la cual lo hará que el creyente que está pecando lleve a reflexionar sobre su condición. O sea que cuando uno lo aleja, esperemos que esa acción los lleve ellos a pensar, ¿por qué será que me alejaron? ¿Por qué será que están manteniendo la distancia de mí? Para que ellos reflejen y vean la condición y el pecado que ellos encuentren. Aleluya. Pero hay otro incentivo final, y con esto concluimos, es el amor. Versículo 15 dice, mas no lo tengáis por enemigos, sino amonestadle como a hermano. Los hermanos no debían tener al disciplinado por enemigo. No hay que tenerlo por enemigo. No hay que tratarlo como enemigo de Dios, como enemigo de Cristo, como enemigo de la iglesia, como un enemigo de nosotros. Dice, aleluya, que ellos siguen perteneciendo a la familia de Dios. Dice, trátalo con amor, como lo harás con otro hermano. Pablo dice que lo amonestemos como a un hermano o como una hermana. Por Proverbios capítulo 27, en su verso 6 dice, fieles son las heridas del que ama. Gálatas 6:1 enseña la actitud apropiada para quienes están en disciplina. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo interesante de toda esta lista que hemos mencionado, aleluya, la separación, el ejemplo, la supervivencia, la armonía, la vergüenza, el amor, todo esto deben motivar a cualquiera que esté comportándose inadecuadamente, cualquiera que está en pecado. Pablo le está diciendo a los que no están trabajando, estas son las motivaciones por qué ustedes tienen que trabajar. Pero podemos aplicar esto también a los que andan en pecado. Separación, ejemplo, supervivencia, armonía, vergüenza y amor. Yo creo que es algo muy genérico, creo yo que se dice la palabra. Se puede aplicar no solo para el trabajo, sino para cualquier pecado que un hermano, una hermana anda. Entonces, si puedo yo decir para concluir, nosotros fuimos salvos y llamados para poder honrar a Dios, y eso incluye el trabajo. En el trabajo nosotros podemos honrar a Dios, podemos, aleluya, glorificar el nombre de nuestro Dios en el trabajo también. Así que el día de mañana que usted vaya a trabajar, no se olvide de este sermón, no se olvide de esta enseñanza. Vaya con la intención, no para agradar al jefe, sino para hacerlo para el Señor, para honra y gloria del Señor. Hacémoslo con toda la habilidad de nuestra fuerza, dando ejemplo en nuestro trabajo. Vengamos a palabra de oración. Padre Dios amado, Dios eterno que estás en el cielo, te damos